José, Milka, otra vez estamos aquí. ¿Una nueva semana? Sí. Una nueva experiencia. Espero que esta experiencia esté siendo bonita para todos. Si les parece, vamos a orar para comenzar y que el Señor nos acompañe. Señor, en este momento necesitamos de ti para que nos ayudes a orar, para que nos enseñes a orar como dice la escuela sabática. Acompáñanos con tu espíritu y permite que esto sea de bendición para nosotros y para nuestros oyentes. En nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, ¿qué tal, no? Oye, ¿cómo estás? Son preguntas. La vida está llena de preguntas. Hay algunas que son filosóficas. ¿Quién soy? ¿Y qué hay después de la muerte? Pero la más importante, la que centra el tema esta semana, es enséñanos a orar, ¿no? Los discípulos, cuando ven que Jesús ora, dicen, ¿cómo puede ser que yo no ore como Él? Notan una diferencia. ¿Cómo puedo orar? ¿Cómo puedo orar como Él? ¿Qué está pasando y qué experiencia tuvieron ellos para hacerle esa gran pregunta a Jesús? Enséñanos a orar, ¿no? ¿Cómo orar con los salmos? Sería el tema que podremos ahora pues enriquecernos mutuamente, ¿no? Claro, es que su preocupación era cómo orar de forma significativa, ¿no? Que esa oración llegue al cielo, que te eleve, que haya una conexión. Tiene que haber, pues eso, una conexión con el cielo directa, ¿no? Era su preocupación, ¿no? ¿Cómo oramos? ¿Alguna vez os habéis preguntado esto también vosotros? Yo muchas veces me pregunto, ¿mis oraciones llegarán a Dios? ¿Pasarán del techo? Dice Lenguay que el Espíritu intercede por nosotros a veces y en el aire como que las acomoda un poquito para que cuando lleguen al cielo sean aceptables. Menos mal que hace eso, porque si dependiera de nosotros solamente, wow. Y que es el que mejor nos conoce, ¿no? Muchas veces tienes la sensación de que cuando te relacionas con alguien, a veces con una mirada parece que entiendes, ¿no? La complicidad. Exacto, ¿no? Y es curioso cómo el Espíritu de alguna manera nos da a entender también las respuestas, ¿no? A esas oraciones. Y eso es muy bonito, ¿no? Porque hay feedback. La diferencia entre una oración sin sentido es que tú ores y no haya respuesta. Entonces no hay comunicación. La comunicación siempre requiere que el receptor se convierta en emisor. Y los salmos, lo bonito, es que es de alguien a otro alguien, que es Dios. Sí. De un tú a un yo, de un yo a un tú, y después la colectividad, de un nosotros, ¿no? El pueblo de Israel tiene esa conciencia, ¿no? Del nosotros, ¿no? Nosotros alabamos a Dios, nosotros nos hemos olvidado de lo que nuestros padres nos enseñaron, ¿no? Y la oración va a acompañarnos durante toda esta lección, porque así acompañó a Israel durante la peregrinación. Es importantísimo. Vamos adelante. Si avanzamos un poquito, nos damos cuenta que está Cristo orando los salmos para que nosotros nos podamos identificar, ¿no? ¿Qué situación más dramática hemos podido vivir? Esa es una pregunta a realizar, ¿no? Jesús, la más dramática, el último día de su vida, está orando un salmo. Lleno de dolor, lleno de tortura, lleno de sufrimiento, injusto, no merecido. Y él elige un salmo, y no cualquier salmo. La lección nos adentra en el Salmo 22. ¿Qué pensáis de esas palabras de Jesús en la cruz? Es que los salmos, a mí una cosa que me llama mucho la atención es que son como píldoras, como esa medicina que necesitamos en momentos de nuestra vida, ¿no? O sea, que tengo un momento de sufrimiento, está el Salmo perfecto que me habla sobre no sé, sobre el fallecimiento de un ser querido, sobre la enfermedad, sobre la soledad, sobre la angustia, sobre la alegría, sobre la felicidad, sobre el cantar. Es que son píldoras perfectas, ¿vale? Para cada emoción, para cada sentimiento, para cada cosa que necesitas. Es como una devoción matutina que cada día tú lo puedes leer y cada día, cada salmo te dice algo nuevo y te ayuda en tu vida espiritual, te reconforta. Y aunque tú a lo mejor no estés pasando esa situación en ese momento, porque a lo mejor no se asemeja con tu situación, sí que conoces a alguien que está pasando por ese momento de dolor, por ese momento de pérdida, de lamento, y te hace ponerte en la situación también de tu prójimo, ¿no? De la otra persona. Entonces es un complemento perfecto en todos los sentidos. La escuela sabática también nos dice que una manera sencilla para introducir los salmos en nuestras vidas es leerlos uno a uno. Eso lo solemos hacer en el año bíblico. Es el libro más largo de la Biblia, así que nos pasamos bastante tiempo allí. Otra manera es abordarlos por temas.
y escoger un tema. Yo tengo un profesor que admiro mucho, que es Antonio Martínez, que él es especialista en esto. Entonces nos enseñó a hacer guiones en la Biblia, a anotar de qué hablan estos capítulos y en qué ocasión necesitan ser escuchados o citados. No hay nada más poderoso, amigos, que un versículo bíblico que se adapte a ti en una situación bíblica que tú estás viviendo. Ya que hablas de situaciones bíblicas personales, tenía que preparar una predicación para la iglesia de Urgel, a la que asisto, y a partir del versículo de memoria de la primera lección que has leído, ¿qué enseña Jesús? Y entonces vi que el Salmo 22, este que nos presenta la lección, el 23 y el 24 estaban relacionados. No porque estén juntos, ¿no?, en el espacio y cronológicamente, sino porque vi que era como un quiasmo, como una figura muy importante de que empieza y cierra, y en el medio, desde el medio del 23, abre hacia el 22, último día de la vida de Jesús, y el 24, primer día de la vida de Jesús en la tierra, que tiene que ascender al Padre. Y entonces me di cuenta que el Salmo del Pastor, en la antigüedad, y hay grandes restos arqueológicos, pastor es gobernante de pueblos, de naciones. Y él, como pastor de la humanidad, que viene a darse a nosotros, tenía todo un programa encriptado en el Salmo 23. 22, Salmo de la cruz, últimas horas de Jesús. Jesús muere en la cruz, seguramente o probablemente revienta su corazón de sufrimiento. Es un canto de victoria. Cualquier niño de Israel sabía que era un canto de victoria. Y si leímos al final del canto, así lo anuncia. Salmo 24, abríos vosotros puertas eternas y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Es Yahvé, es Jesús, es el que ha vencido a la muerte. El último enemigo que el Apocalipsis dice que será destruido. Pero ya ha sido vencido en esperanza. Entonces es curiosa que la felicidad que Jesús nos trae en medio de ese dolor es a través de la profecía escatológica, Salmo 24, a través del sufrimiento que nos podemos identificar con él en el Salmo 22, que es la sabiduría de vivir sin culpar a Dios. Vivir para decirle, quitar toda mala imagen de Dios, porque os ama como yo y os quiere. Quitar todo lo que el enemigo ha puesto en vuestras mentes acerca de un Dios cruel y vengativo, porque me estáis matando y os estoy perdonando. Y el Salmo 23, hablaremos en alguna otra lección más adelante, es muy bonito porque él elige a los discípulos y dice, junto a aguas de reposo nos pastoreará. El sermón de la montaña, el lago, la montaña, el eco que se proyecta, sus discípulos, los primeros en los que tienen que anunciar después la reflexión, están ahí, en ese mar. Sobre ellos descansa el ser pescadores de hombres que crean en la resurrección de personas. La experiencia de la muerte. Jesús no envía un manual. Haz esto y te librarás de la muerte. Jesús dice, vengo a experimentar la muerte porque soy uno contigo, como humano. Para que tú experimentes la resurrección porque seas uno conmigo en el reino de mi Padre. Porque estás hecho por un Dios, que el único Dios, y lleva su imagen dañada. Vengo a restaurarla. Y eso es muy bonito, porque además luego el Salmo 23 habla del ritual de la Santa Cena, que la celebraremos allí, el banquete pascual. Preparas mesa delante de mí. Junto a las aguas de reposo también puede ser el perdón que nos da el ser bautizados en él. Y podría decir más, pero no toca. Me gustaría que vosotros también contaréis vuestras experiencias con los salmos. Sí, ¿saben? Lo que a mí me fascina de la Biblia es que tiene un tema para cada situación. La Biblia tiene versículos para personas que la están pasando bien, para personas que están enamoradas, para viudas, para huérfanos, para tiempos difíciles. Hay una parte de la escuela sabática que me encanta, que es la confianza en tiempos difíciles. ¿Cómo podemos tener confianza si es tan complicado? Bueno, los tiempos difíciles, a mí me viene a la cabeza pues, la expresión que se suele llamar como una crisis, ¿no? Sabemos que un tiempo difícil es un momento de crisis personal, un momento de crisis en algún aspecto de la vida, ¿no? Y como sabemos, que es bastante conocido, la palabra crisis en chino quiere decir oportunidad.
No, yo no lo sabía. ¿No lo sabías? No. Pues sí. Vale. Bueno, entonces, cada momento de dificultad, cada momento de crisis es una oportunidad para acercarnos a Dios. Y creo que eso también es lo que refleja, ¿no?, el libro de los Salmos, esas oportunidades que Dios le da a los salmistas de acercarse a Él, de insistir, porque es que son todo oraciones de insistencia, con mucho ahínco. Señor, ayúdame, líbrame. O sea, es todo oraciones imperativas, ¿no?, lo que les está diciendo. Es como un desgarro por dentro, lo que tienen de sufrimiento, que llaman a Dios a que actúe, ¿no? Entonces, si vemos pues eso, los salmos como una oportunidad de acercarnos a Dios, esas vivencias, si lo aplicamos en nuestra vida, pues veremos también que son algo muy cercano a nosotros. Son un mensaje actual. Y también viniendo a esto me viene a la cabeza una frase de Winston Churchill que dice: el pesimista ve dificultades en cada oportunidad, pero el optimista ve oportunidades en cada dificultad, ¿vale? Y eso es lo que nosotros deberíamos ser cristianos optimistas, es lo que Salmos nos enseña. Me evocas una experiencia personal. Cuéntala. Y hoy parece que me ha dado por las experiencias, ¿no?, personales. Tranquilo, también de eso van los salmos. nos conocemos así un poquito más, ¿no? Antes de ser profesor en el colegio de Urgel, tuve que dejar un trabajo bien pagado, ¿de acuerdo? No me satisfacía, hubiera enfermado en ese trabajo, no iba con mi personalidad, y decidí, después de años, diría, en oración, yo le pedí al Señor poder ser profesor en el colegio de Urgel. Y eso él y yo lo sabemos, ¿no? Y lo tenía datado y escrito, que tengo esta costumbre. Y cuando tomé la decisión de dejar ese trabajo y empezar en el colegio Urgel, nadie garantizaba que eso pudiera acabar bien. Eran 3 horas a la semana y yo tenía el paro. Pero claro, la dificultad, tú tienes un hijo de pequeño, 2 ¿verdad? años y medio. Vale, pues Efraín, que lo saludo. Tú imagínate que tomas esta decisión y Alex había nacido en abril y yo la tomo en agosto. 8 meses de paro, me centro en ser profesor, hago bien esas clases y el Señor dirá. Es un salto de fe, ¿eh? Correcto. ¿Qué sucedió? Que a medida que se iba acabando los meses, ¿no?, había un salmo que para mí era reiterativo. Y era el Salmo 69, 6, 12. ¿Lo puedes leer? Sí, 69. Del 6 al 12, sobre todo 69, 6. No sean avergonzados por mi causa los que esperan en ti, Señor Todopoderoso, no sean confundidos por mí los que te buscan, oh Dios de Israel. Yo tenía y tengo la suerte de ser muy familiar y he tenido una gran familia, tanto aquí, mi familia natural, soy valenciano, como la adoptiva, que es la catalana, donde trabajo y vivo. Y entonces yo decía, Señor, estas buenas personas, ¿no?, los padres de mi esposa, sus hermanos, ¿no?, su tío, que todo el mundo te dice, pero ¿estás seguro? ¿Estás seguro de lo que has hecho? ¿Cómo puedes decir, sí? No conoces el futuro. Oramos porque tenemos incertidumbre interior. Claro. Tú decías, eso es un salto de fe. Y la fe a veces anticipa el objetivo, ¿no? Y Dios a veces viene en nuestro consuelo. Pero a mí me consoló con este salmo. Y tengo la imagen de estar en un semáforo con el coche, yo a solas, y repitiendo ese salmo, como un mantra, ¿no? Ahora, a toro pasado es muy bonito, pero Ellen White también nos dice, ¿no?, que si no nos olvidamos cómo Dios nos ha respondido nuestras oraciones en el pasado, tenemos más posibilidades de confiar situaciones difíciles en el futuro, porque Dios es el mismo y nos ama de la misma manera. Sí, esa parte es, no tendremos nada que temer al futuro, a menos que olvidemos la manera en la que Dios nos ha ayudado en el pasado. Lo sé porque es mi frase favorita. Y me encanta esa frase de Ellen White. Saben, Jesús se desespera muchísimo en la cruz. Y lo que yo no sabía, y me di cuenta cuando leí esta escuela sabática, a pesar de que ya me había leído ese salmo muchas veces, es que no cita sus palabras, cita salmos. Elí, Elí, lama sabactani. Eso es el Salmo 22.1. O sea, Jesús en medio de su desesperación, en medio de su momento más crítico, más fuerte, es cuando más lejos está de su Padre, cuando siente todo el peso de nosotros, de nuestros pecados, de la cruz encima, ni ahí se expresa cómo se siente Él.
sino que utiliza la escritura de su Padre. Es increíble que incluso en ese momento tan trágico, tan trascendente, Jesús nos esté enseñando lo importante que es la Biblia. Y luego lo interesante de este salmo, del Salmo 22, también es que, como tú dices, al principio empieza con la desesperación de Jesús, con un momento fatal en su vida. Sin embargo, luego cambia todo del lamento al canto, ¿vale? Termina de los versículos 23 al último, al 31, es un canto de alabanza. Entonces es como nos dice también la escuela sabática, pasa de la desesperación a la esperanza, ¿no? Y nosotros en nuestras vidas tenemos que ver también eso, que aunque ahora estemos pasando momentos difíciles, haya momentos de pruebas, de crisis, todo esto un día terminará. Y nos espera pues, la esperanza más grande que tenemos, que es la vida eterna. Eso es muy difícil de explicar, ¿sabes? Eso es un fruto del Espíritu. Como una persona que está desesperada de repente puede tener esperanza. Sí. A mí, Víctor Frank, que es un autor que me gustó muchísimo cuando lo leí, en su libro En busca de sentido, él aborda un tema muy triste, pero muy real, que fue el tema del Holocausto. Él estaba como médico psiquiatra y por eso no se metieron con él las autoridades, sino que lo utilizaron para ayudar a la gente del propio campo de concentración, pero él mismo siendo judío, y comenta la situación en Auschwitz. Entonces lo que más recuerdo es que las personas que no tenían esperanza de salir de allí no salieron. Ninguno que no tenía esperanza. Él dice que era un fiat, que algunos entraban entonando un canto de identificación con su propio pueblo, con Israel, ¿no? Uh-huh. O con el himnario de Israel, diríamos, y dice que sabían que de ahí no iban a salir, pero querían que las últimas palabras, es curioso, ¿no?, fuesen igual que Jesús. Las últimas palabras que recordamos es: Padre, tuyo soy, a ti me entrego. Qué bonito, ¿no? Porque tú los amas como yo, porque tú y yo somos uno, porque sí. Este acto de generosidad es tuyo. El Salmo 13 comienza diciendo estas palabras que todos hemos dicho alguna vez en nuestra vida. ¿Hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás de mí tu rostro? ¿Hasta cuándo tendré conflictos en mi alma, con angustias en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Mira, respóndeme, Jehová Dios mío, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte. Qué terrible es cuando estamos así desesperados, pero qué asombroso es cuando la esperanza llega. Y como decía Víctor Frank aquí, las mejores personas que estaban en ese lugar en algún momento perdieron la fe. La diferencia estaba en que algunos se aferraban a la esperanza que tenían de salir de allí y los que la dejaban no sobrevivían. Él dice, es algo muy interesante porque cuando amanecía el día se daban cuenta por el lenguaje físico de la persona que había perdido su esperanza. No se quería levantar a trabajar, no quería desayunar, no quería comer, no quería orar, no quería cantar. Y ya él sabía que esa persona dentro de poco tiempo iba a fallecer. Es curioso que él tiene una situación personal, pues yo también les recito a los alumnos a veces la situación de él, ¿no? Cae agotado, escucha que han cargado la pistola para liquidarlo, dispararle en la nuca, pero él llevaba el manuscrito del Hombre en busca de sentido, y dijo, esto se tiene que conocer, esto la humanidad lo tiene que conocer, esta barbarie no se puede dejar que el mundo no la conozca. Y es triste que el ser humano repetimos a veces los mismos errores, guerras tras guerras, matanzas de inocentes. ¿Por qué, no? Porque, y eso aparta mucho a Dios, ¿no? Porque luego dicen, ¿cómo puedes hablar de un Dios bueno? Porque Jesús fue tan bueno que absorbió ese dolor para que no nos quedemos en esa angustia, en esa desesperación. Y él dice que notó fuerzas y se puso de pie y continuó. Y es muy importante el ponerse de pie, ¿no? El caminar con Dios, sí, ¿no? Caminar con esperanza. Cuando mi vida ha estado peor, yo he hecho dos cosas, orar y cantar. Aparte de leer, por supuesto. No lo hemos comentado casi, pero todos los salmos tenían entonación musical y tenían partituras. Tristemente, no llegaron a nosotros y no sabemos exactamente cómo suena. No obstante, la entonación de las vocales en el idioma original en hebreo tienen entonación.
Así que si escuchamos a una persona que sepa leer bien hebreo, cuando lee la Biblia, especialmente cuando lee Salmos, su voz no es como la nuestra cuando estamos hablando, su voz tiene música. Realmente todos tenemos música en nuestra voz. Si ahora yo me pusiera a sacar con el piano lo que estoy hablando, son notas musicales. Pero incluso allí las consonantes y las vocales tienen entonación y acentos. Entonces, es muy bonito escuchar a los hebreos que saben hacerlo bien, entonar este tipo de cantos. Y estoy seguro que lo que no nos centra con letra, nos centra con música. Por eso el Señor puso música aquí y por eso es que nuestra iglesia adventista está tan llena de música siempre. Debería ser protagonista muy importante en nuestros cultos. Sí, pero también teniendo en cuenta que lo importante es el tema verbal, es el mensaje verbal en los salmos. Sí, por supuesto. Lo otro es secundario, ¿vale? Eso no tenemos que olvidarlo. Yo la primera como músico, porque muchas veces quiero encontrar respuestas en estos libros que no las encuentro, que no las hay, que hay muy pocas evidencias de cómo era la música en los salmos. Tenemos lo que decíamos antes, los sobrescritos, detalles, datos que nos dicen incluso melodías que se utilizaban, ¿vale? en los salmos, que eran melodías seculares, no eran melodías espirituales, y que se utilizaban, esa melodía se les ponía luego un texto espiritual, ¿vale? Es lo que se llama la técnica de la contrafacta, que Lutero en la Reforma Protestante lo utilizó muchísimo, ¿vale? Es decir, melodías populares conocidas que ponían letras de la Biblia. Exactamente. A ver, por ejemplo, tenemos el Salmo 56, que el sobretítulo que tiene dice «La paloma silenciosa en paraje muy distante». Pues eso se sobreentiende que era una canción a la que le ponían un texto espiritual, ¿vale? O el «No destruyas», que hay un montón también de ellos. Entonces, son recursos que se utilizaban, pero tenemos pocas evidencias musicales, además de estos datos. Entonces, es secundario, ¿vale? Lo importante es el mensaje verbal. Uh-huh. La música cristiana, por lo tanto, debe resaltar la letra, debe resaltar por encima de la melodía, de la armonía y del ritmo. Eso es lo que nos tenemos que llevar nosotros también como enseñanza, ¿no? Como aplicación, como músicos. Y lo importante es la letra, lo significativo es el texto, la poesía. Leyendo a Julio Trebolle Barrera, un especialista en el tema de los salmos, dice que hay 3 vías de comprensión, ¿no? Que la cultural, la sacerdotal, que habla de la concepción cósmica, ¿no? La cosmovisión, y que implica pues, la religiosidad. Pero también la mesiánica, ¿no? El rey que triunfa, como hablábamos antes del Salmo 24, como hablábamos del 22, que tú has citado, que es el triunfo, ¿no? El rey de gloria, que es divina y que manifiesta el poder, ¿no? El poder para destruir la muerte. Y la sapiencial. Los salmos, sobre todo, son sapienciales, nos enseñan a vivir cualquier experiencia, cualquier sentimiento, sí, cualquier emoción de alegría, ¿no? Como dice Santiago, alguno está alegre, cante alabanzas, alguno está triste, haga oración. Y los salmos te permiten las 2 cosas. Y nos viene a decir que esa sabiduría va mucho con la Torá. Los salmos engloban mucho la sabiduría que viene de la Torá, ¿de acuerdo? De la enseñanza, ¿no? Dada al pueblo de Dios a lo largo de la historia, ¿no? Uh-huh. Y que por lo tanto entronca con la sabiduría más humana, ¿no? Más nuestra, más en una situación caída, ¿no? Y con la esperanza de mirar hacia la eternidad. Mirar, cito de él una experiencia de Rainer Maria Rilke, un literato. Rilke. Sí, de la que Pantera. Dice, uno de los grandes poetas. De la Pantera. Sí, y dice, en 1915, he pasado la noche solo, un 4 de enero. En algún rendir cuentas interior he leído los Salmos, uno de los pocos libros en el que se aposenta uno sin fisuras. Da igual tu estado de ánimo, te interpelará y te abrirá a un diálogo mejor con lo divino, con el Señor. Qué interesante. Después de la desesperación, después de la esperanza, la escuela sabática concluye diciendo con el Salmo 60, restáuranos otra vez, ponnos en paz contigo otra vez. Es un proceso muy interesante lo que el hombre vive. El hombre entra en crisis, se desespera, decide entregarse a Dios, Dios lo ayuda, Dios lo envuelve con sus brazos de amor, Dios le da fuerzas y lo restaura. Restaurar, a mí es un verbo que me gusta mucho. Restaurar es coger algo que está mal y ponerlo otra vez mejor de lo que incluso estaba antes. Eso es algo sumamente romántico que Dios hace con nosotros. Y sobre todo, lo bonito de todo es que
cuando vino Dios a este mundo, restauró a las personas, es decir, sanó enfermos, curó corazones, perdonó, ¿vale? O sea, restauró a las personas ya en esta tierra. ¿Cómo no lo va a hacer cuando venga? O sea, tengo la seguridad de que lo va a volver a hacer porque ya lo hizo. Y para mí lo más importante, reconcilió la imagen de Dios, el miedo edénico de Adán y Eva que se ocultan de Dios. Esa voz ya no es de amor, sino de temor, de miedo, y la restaura, porque la voz de Jesús y la imagen del Padre es justamente agradable, ¿no? Después de él. Saben, tenemos un desafío no, una actividad bonita que se nos ha ocurrido, y es que cada vez que finalizamos una lección vamos a proponer un himno para que las personas lo puedan escuchar, incluso cantar los sábados. Entonces, Milka, ¿a qué himno te llevó esta lección? Pues esta lección me llevó al himno 424, que se titula ¿Cómo podré estar triste? Y nos habla precisamente de eso, ¿no? Empieza como ¿cómo podré estar triste? ¿Cómo tengo este lamento? Pero es que luego termina en el coro con todo lo contrario, con esa esperanza, ¿no? Empieza con la desesperanza y cambia a la esperanza, ¿no? Cambia mi lamento en baile, en danza, en música, y termina diciendo feliz, feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Pues que hagamos eco de estas palabras, ¿no? Y que sea nuestra lección. Que por muchas preguntas que nos hagamos, ¿cómo podré? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué? Que a pesar de todo estemos felices, estemos contentos porque tenemos esa esperanza, Jesús, que va a terminar todo con un final feliz. Hemos llegado al final de esta lección de Escuela Sabática. Así que los esperamos la semana que viene para seguir debatiendo. Muchas gracias. Igualmente. Muchas gracias y un placer. Te invitamos a tener una experiencia más allá del sábado, convirtiendo tu unidad de acción en una iglesia hogar, en donde la Biblia, la oración intercesora, la fraternidad y la testificación sean vuestro estilo de vida. Así experimentaremos un poder renovador en la iglesia y en el cumplimiento de la misión.